En 2010, Media Latinoamérica organizaba su noche alrededor de un capítulo. Victoria Rufo llorando en una mansión que no le pertenecía. Maite Perroni descubriendo quién era en realidad. William Levy quitándose la camisa en el momento exacto en que millones de mujeres suspiraban al mismo tiempo, en distintos países, en distintos usos horarios, sin ponerse de acuerdo. Triunfo del amor no fue solo una telenovela más de Televisa. Fue el tipo de fenómeno que hacía que la gente pospusiera una cena familiar, que cambiara turnos de trabajo, que discutiera al día siguiente en la fila del súper quién se merecía a quién. Mientras tú la veías, detrás de esas cámaras había actrices y actores viviendo cosas que ninguna sinopsis de revista contó completas. Uno guardaba un diagnóstico que no le dijo a nadie del elenco, ni siquiera a la gente con la que grababa escenas todos los días. Otra fue expulsada de la historia de amor perfecta por algo que pasaba lejos de las cámaras, en su propia casa. Y uno de ellos, el que sostenía prácticamente cada escena del inicio con su carisma, terminó de una forma que dejó a todo un país pegado a la pantalla, esperando un parte médico como si fuera una final de fútbol. Ese último caso lo dejamos para el final. Cuando llegues ahí, vas a entender algo sobre esta industria que no vas a poder dejar de pensar. Piensa en esto un segundo. Mientras tú organizabas tu rutina alrededor de un capítulo, algunos de los actores que veías en pantalla ya cargaban diagnósticos, procesos legales, pérdidas que nunca salieron en ningún programa de espectáculos. La telenovela seguía transmitiéndose puntual, semana tras semana, mientras del otro lado de la cámara, la vida real avanzaba a un ritmo completamente distinto, sin guión y sin final feliz garantizado. Triunfo del amor se transmitió en más de 70 países. Generó cifras de rating que Televisa todavía menciona en sus retrospectivas cuando quiere presumir. Fue, además, la segunda versión mexicana de la misma historia. 14 años antes, otra actriz había interpretado ese mismo universo de personajes que ahora encabezaba Victoria Rufo. Esa actriz, la que le cedió el lugar en pantalla con un gesto casi de despedida, también está en este video, y su caso te va a sorprender. Pero detrás de esa historia de amor perfecta, hubo actores que se apagaron en silencio, otros que casi no lo cuentan, y uno que agonizó frente a un país entero que no sabía cómo despedirse. Si Triunfo del amor fue parte de tus tardes, quédate hasta el final, suscríbete y dale like ahora. El último caso es el que más te va a doler. ¿Te acuerdas con quién veías Triunfo del amor? Cuéntamelo en los comentarios, porque en unos minutos vas a entender que ese recuerdo tiene un peso que no imaginabas. Dolores Salomón. ¿Cuántas actrices de reparto llegan a tener un apodo que el público recuerda más que su nombre real? Dolores Salomón fue una de ellas. Para millones de espectadores, era, sencillamente, la Bodoquito. Nació en Irapuato, Guanajuato, en 1953 y construyó una carrera de comedia física que pocas personas saben hacer bien. Su territorio era ese personaje secundario que aparecía 2 minutos y se robaba la escena entera con un gesto, con una mueca, con un tono de voz que nadie más podía imitar. El tipo de papel que rara vez encabeza un tráiler, pero que el público jamás olvida. Empezó en 1990, con casi 40 años, en la telenovela Alcanzar una estrella, interpretando a la vecina molesta del edificio. Le tomó apenas ese primer papel para que el público entendiera exactamente qué tipo de actriz tenían enfrente. En Triunfo del amor, interpretó a Doña Bomba, un papel menor, pero de esos que la gente reconoce en la calle. Antes había pasado por Muchachitas, por Rubí, por María Mercedes, por Esmeralda, por La fea más bella. Décadas de trabajo constante, del tipo que no aparece en las portadas de revista, pero que sostiene una telenovela entera por dentro, capítulo tras capítulo, sin que nadie se detenga a pensar en su nombre. En 2016, su salud empezó a fallar. No de golpe, fue algo lento, casi imperceptible al principio. Sus problemas comenzaron poco después de que a su esposo le diagnosticaran cáncer en la garganta, y se agravaron con la muerte de una de sus mejores amigas, Leonorilda Ochoa. 2 golpes que llegaron casi al mismo tiempo.
uno encima del otro, sin darle tregua. El domingo 11 de septiembre de ese año, ingresó al Hospital 20 de Noviembre en Ciudad de México, por retención de líquidos y problemas en el hígado. Los médicos esperaban que saliera adelante. Ella misma, según contaron después sus allegados, pensaba que era cuestión de días. El jueves siguiente, alrededor de las 4:30 de la tarde, se debilitó de golpe y dejó de respirar. Tenía 63 años. La noticia la dio Carmen Salinas en Twitter, con un mensaje corto, casi de compañera de trabajo, más que de titular de prensa. Sigue la tristeza en el medio artístico. Acaba de fallecer Dolores Salomón Labodoquito. Mi sentido pésame. Y ahí está el primer dato incómodo de este video. La mujer que anunció la muerte de Labodoquito es la misma que, unos casos después, va a protagonizar la historia que más te va a doler. Guárdate ese nombre. Va a volver. Elena Rojo. ¿Cuánto tiempo puede guardar alguien un diagnóstico de cáncer sin que absolutamente nadie de su entorno laboral se entere? En el caso de Elena Rojo, la respuesta es hasta el último día de grabación. Rojo fue una de las primeras actrices más respetadas de la televisión mexicana, con una carrera que arrancó en los años 60 como modelo antes de estudiar teatro con maestros como Carlos Ancira. Ganó el Ariel a Mejor Actriz por su trabajo en la película Misterio. Trabajó con Werner Herzog en Aguirre, La ira de Dios, filmada en la selva peruana, en condiciones que hoy se cuentan como leyenda del cine. Décadas después, ya consagrada, tuvo una participación especial en Triunfo del Amor como ella misma, un pequeño gesto simbólico dentro de la trama. Cedía la estafeta a Victoria Rufo, que en 1998 había interpretado el mismo papel de Rojo en la versión anterior de esta historia, El privilegio de amar. Ese gesto, sin que nadie lo supiera entonces, terminó siendo casi una despedida silenciosa de la propia Rojo hacia el género que la hizo famosa. En 2023, mientras grababa la telenovela Vencer la culpa, le dieron un diagnóstico de cáncer de hígado, ya en etapa avanzada. La productora Rosy Ocampo le sugirió tomarse un descanso, alejarse del set, cuidarse. Elena se negó. Yo amo mi trabajo, respeto mi trabajo y voy a ver la manera de llevarlo en paralelo, le dijo a Ocampo, según relató la propia productora después. Decidió terminar la novela, interpretar sus 80 episodios completos como Ángeles Román, sin que casi nadie a su alrededor supiera lo que estaba pasando dentro de su cuerpo mientras actuaba frente a las cámaras todos los días. Murió el 3 de febrero de 2024, a los 79 años, en su casa de Ciudad de México. La familia compartió después un comunicado que hablaba de una partida en paz, rodeada de amor, sin dar mayores detalles sobre el proceso final de la enfermedad, respetando lo que ella misma había pedido en vida. Silencio. La noticia sorprendió a compañeros que llevaban meses trabajando junto a ella sin sospechar absolutamente nada. María Sorté, que compartió con ella 3 telenovelas y una obra de teatro, escribió en shock que no podía creerlo. César Évora, su compañero en Amor Real, habló después de lo durísimo que fue el golpe y de que apenas había podido despedirse de ella semanas antes sin saber que sería la última vez. Nadie en la industria mexicana recuerda otro caso reciente de un diagnóstico tan avanzado, sostenido con tanta discreción durante tanto tiempo. Una actriz que pasó meses actuando con un diagnóstico terminal y que ni siquiera sus compañeros más cercanos lograron notarlo. ¿Cuánto entrenamiento hace falta para sostener algo así frente a una cámara, todos los días, durante meses? Esa pregunta no tiene una respuesta fácil, y probablemente ni ella misma la hubiera sabido explicar. Lo que sí tiene fecha exacta es lo que vino apenas 6 días después, y no fue casualidad que fuera dentro del mismo elenco. ¿Sabías que Elena Rojo ocultó su diagnóstico incluso a sus compañeros de reparto? Escríbeme sí o no en los comentarios. Renata Flores. ¿Qué pasa cuando una actriz que trabajó junto a Lucero en horario estelar termina viviendo 3 años dentro de un coche estacionado en una colonia de la Ciudad de México? Eso fue exactamente lo que le pasó a Renata Flores. Marta Silvia Flores Corona construyó su nombre artístico interpretando villanas en Rosa Salvaje, en Rosalinda junto a Thalía,
y compartió pantalla con Lucero en Chispita cuando toda una generación infantil de los 80 la reconocía en cualquier esquina de cualquier ciudad. Antes de eso, incluso había sido cantante de rock and roll, con un sencillo que llegó a sonar en la radio mexicana. En Triunfo del Amor, tuvo una participación como parte del amplio elenco que sostenía las tramas secundarias de la historia. Uno de esos rostros que el público reconocía sin necesariamente recordar el nombre. Con los años el trabajo se hizo más escaso. Los papeles protagónicos que tuvo en los 80 y 90 se convirtieron en apariciones cada vez más breves, hasta que dejaron de llegar del todo. Y en algún momento, sin que la industria se enterara, sin comunicado, sin nota de prensa, empezó a vivir dentro de su auto, estacionado en un punto fijo de la colonia Narvarte, acompañada solamente de sus perros. Sus vecinos la reconocían de vez en cuando, y ella lo negaba. Se hacía pasar por otra persona para que la dejaran en paz. En diciembre de 2020, la Asociación Nacional de Actores recibió el aviso de su situación y la localizó, después de que la presión social y las notas periodísticas sobre la actriz que vive en un coche se hicieran cada vez más difíciles de ignorar. La trasladaron a la Casa del Actor, un asilo destinado a artistas en condición vulnerable. Ahí, desde una habitación con techo fijo por primera vez en años, pasó lo que le quedaba de vida, mientras el cáncer que ya cargaba avanzaba en silencio, sin que se especificara públicamente de qué tipo era. 4 años vivió ahí, protegida por fin, después de una carrera de más de 45 años frente a las cámaras. 4 años en los que la industria que la había hecho famosa nunca produjo un solo homenaje en vida. Sus vecinos de la colonia Narvarte, entrevistados después por distintos medios, coincidieron en algo. La reconocían perfectamente, la habían visto en telenovelas de su infancia y ninguno supo qué hacer más allá de comentarlo entre ellos. Nadie llamó antes a ninguna asociación. 3 años completos viviendo a la vista de un vecindario entero antes de que algo cambiara. Murió el 9 de febrero de 2024, 6 días después de Elena Rojo. 2 actrices del mismo elenco, con carreras completamente distintas, con historias de vida que no se parecían en nada, apagándose la misma semana de un mismo febrero. Una había sostenido un diagnóstico terminal frente a una cámara sin decir nada a nadie. La otra había perdido incluso el lugar donde dormir años antes de perder la vida. El actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo la despidió con una frase que muchos repitieron esa semana en redes. El cáncer se la llevó. La recordaré con su gran cabellera alborotada y sus medias rotas, la Gloria Trevi de nuestra época. Nadie sabe todavía dónde están sus cenizas. Osvaldo Ríos. Este caso él mismo lo contó, delante de cámaras, años después, sin que nadie se lo tuviera que sacar con pinzas. Osvaldo Ríos era el galán puertorriqueño que interpretaba a Osvaldo Sandoval, el segundo protagonista masculino de Triunfo del Amor. Un papel importante, con escenas centrales en la trama, con romance propio y arco narrativo completo. Y mientras la telenovela seguía grabándose en 2011, su vida personal explotó frente a los medios de una manera que la producción no pudo ignorar. Su esposa de entonces, Casiana Rosso, denunció públicamente que la humillaba, la maltrataba y le era infiel. La producción reaccionó rápido, le adelantaron el final a su personaje en el guión y lo mandaron literalmente a España, lejos de las escenas centrales del desenlace, mientras el resto del elenco cerraba la historia sin él en pantalla. Fue la 4ª vez que su nombre salía en un escándalo de este tipo, y la segunda que le costaba directamente un trabajo. El patrón venía de años atrás. 8 años antes había perdido un protagónico en la telenovela Mariana de la Noche por una denuncia similar de su expareja Daisy Santiago en Puerto Rico. Un proceso que terminó con 3 meses de cárcel y libertad supervisada, terapia obligatoria para el manejo de la ira durante 2 años y pruebas toxicológicas aleatorias. En 2020, ya lejos de las telenovelas, volvió a aparecer en reportes policiales por otra denuncia de violencia doméstica contra una pareja distinta. La policía llegó hasta su departamento en Puerto Rico después de que un familiar de ella avisara que no la dejaba salir.
Triunfo del Amor fue, de hecho, su última telenovela como protagonista. Después de esa salida abrupta a España dentro del guión, Osvaldo Ríos prácticamente desapareció de la pantalla grande de las telenovelas y se dedicó más al cine independiente, lejos de los foros de Televisa, que durante años lo habían contratado a pesar de los antecedentes que se repetían. Y mientras cargaba con esa reputación que lo fue sacando poco a poco de la pantalla grande, su cuerpo también empezó a fallarle, casi como si la vida le estuviera cobrando factura por partida doble. En 2016, empezó con molestias al orinar. Fue al médico, le encontraron un tumor de casi 8 centímetros pegado a la próstata, maligno. Se lo extirparon por completo. Pensó que ahí terminaba el susto. 2 años después, en 2018, volvió a salir, esta vez más grande, casi 10 centímetros. Segunda operación, esta vez con un urólogo especializado que lo dejó libre de cáncer, según sus propias palabras en televisión. Y en medio de todo eso, en una conversación de telerrealidad que nadie esperaba tan honesta, Osvaldo Ríos dijo algo que ningún productor le pidió decir. Le preguntaron si se arrepentía de algo en su vida, y él respondió que sí. Contó que su infancia estuvo marcada por violencia intrafamiliar, que sus padres se divorciaron cuando era niño, que su madre luchó sola para sacarlos adelante, y contó, sin que nadie lo presionara, que en algún momento de esos años de escándalos y pérdida de contratos, casi se pierde a sí mismo, que intentó quitarse la vida en una ocasión, que no se sentía orgulloso de eso, pero que lo decía para que sirva de aprendizaje. Un actor que perdió contratos por violencia doméstica, que venció 2 veces un cáncer agresivo de próstata y que confesó en televisión nacional un intento de suicidio del que él mismo reconoció que no debía sentirse orgulloso. Todo eso mientras Triunfo del Amor seguía transmitiéndose en decenas de países con su cara en pantalla, semana tras semana, sin que el público de entonces supiera nada de lo que ocurría fuera del set. Hoy vive alejado de los reflectores en su natal Puerto Rico, cerca de sus 3 hijos, con quienes asegura llevarse bien a pesar de todo lo que pasó con sus madres. Sigue apareciendo de vez en cuando en programas de telerrealidad, donde repite la misma historia con la misma honestidad incómoda cada vez que se la preguntan. Si tú o alguien que conoces está pasando por un momento así, hay líneas de ayuda disponibles, y hablar con alguien puede cambiarlo todo. No estás solo en esto. ¿Crees que la industria debería cerrarle las puertas de forma definitiva a un actor con denuncias de violencia doméstica? ¿O crees que cada caso merece una segunda oportunidad? Vota 1 si crees que debería cerrarle las puertas, 2 si crees en la segunda oportunidad. Thelma Dorantes. ¿Qué tan rápido puede cambiar todo para alguien que, una semana antes, estaba estrenando obra de teatro con una energía que sus propios compañeros describieron como radiante? Thelma Dorantes llevaba más de 40 años en el oficio. Teatro, cine, televisión, desde su debut, interpretando a una beata en la película Casos de Alarma. Formó parte del amplio elenco de Triunfo del Amor y siguió trabajando prácticamente sin pausa en producciones como La Rosa de Guadalupe, Una familia de 10 y Quiero amarte, casi hasta el último día de su vida. El viernes 5 de abril de 2024, estrenó la obra de teatro Amo su inocencia, 17 años. El lunes siguiente, empezó con un malestar estomacal, algo parecido a una gastroenteritis. Le pidió permiso a sus compañeros de teatro para faltar y hacerse unos estudios médicos. Todo el mundo asumió que sería cosa de un par de días. No regresó. Murió el 10 de abril, a los 74 años, en su casa. Su esposo tuvo que presentarse ante el Ministerio Público para los trámites correspondientes. Nunca se dio a conocer públicamente una causa oficial y clara de su muerte, más allá del malestar inicial. Colegas como María Sorté y Laura Zapata lamentaron su partida en redes sociales el mismo día, con mensajes cortos, casi de urgencia, del tipo que se escribe cuando la noticia todavía no termina de asimilarse. Tercera actriz del mismo elenco que se apagaba en apenas 3 meses. Febrero, abril. Le sobrevivieron su esposo Juan y su único hijo.
En redes, decenas de actores y actrices que trabajaron con ella a lo largo de más de 40 años dejaron mensajes de condolencia, muchos de ellos repitiendo la misma palabra, repentina. Nadie usó la palabra misteriosa, pero varios lo insinuaron sin decirlo directamente. Nadie del medio artístico mexicano se detuvo a preguntar en voz alta por qué. Ninguna nota conectó los tres nombres. Cada muerte se cubrió por separado, como si no tuvieran nada que ver entre sí, como si no hubieran compartido el mismo foro, las mismas escenas, el mismo elenco, 14 años antes. Daniela Romo. Esta actriz estuvo a punto de que la telenovela más popular de su carrera le costara literalmente la vida. Y lo dijo ella misma, en entrevistas posteriores, con nombres, fechas y cifras exactas que casi nadie olvida una vez que las escucha. Daniela Romo interpretaba a Fernanda, la villana principal de Triunfo del Amor, uno de los papeles antagónicos más comentados de toda la producción. Durante meses de grabación intensa, con jornadas de 12 y 14 horas, postergó su chequeo ginecológico de rutina. 7 meses completos. No le alcanzaba el tiempo entre foro y foro. Cuando por fin fue al médico, le encontraron una bolita pequeña en el seno izquierdo. El oncólogo Fernando Cordera fue directo. 70% de probabilidad de que fuera maligno, 30% de que no. Daniela le pidió que se lo extirpara ese mismo momento, sin esperar ni un día más. Era maligno. Un carcinoma ductal de apenas 1 centímetro por 9 milímetros, pero de tipo triple negativo. En sus propias palabras, el peor y el más mortal de los que existen. Empezó el tratamiento el 6 de noviembre de 2011, después de una mastectomía parcial. 16 quimioterapias, 30 radioterapias aplicadas en el Centro de Cáncer del Hospital ABC. 7 meses completos de tratamiento mientras el país todavía la veía como Fernanda, la villana que amaban odiar en pantalla cada noche, sin saber que la mujer detrás de ese personaje estaba luchando por su vida fuera de cámaras, entre sesiones de quimio y grabaciones que en algún punto tuvo que dejar por completo. Se le cayó el cabello mechón por mechón, se le cayeron las cejas, se le cayó cada vello del cuerpo. Cuenta que su propio doctor se preocupaba más por su melena, icónica desde los años 80, que ella misma. ¿Pero cómo? Daniela Romo. El pelo de Daniela Romo, le decía, angustiado. Y ella le respondió una frase que después repitió en cada entrevista sobre el tema. ¿Estamos luchando por la vida o por los pelos? Compartió el proceso con la primera actriz Patricia Reyes Espíndola, diagnosticada con el mismo mal apenas unos días después que ella. Entre las dos inventaron un código para hablar del tema sin que nadie más entendiera de qué hablaban. Radio ABC, le decían en broma al hospital donde se trataban juntas. Yo era la despeinada y ella la novia pechugona, contó Daniela después, entre risas, sobre cómo lograban reírse, incluso en los días más duros del tratamiento. Hubo un momento, contó, en el que le dijo a su médico algo que resume toda su forma de enfrentar la enfermedad. Soy muy buena actriz y este es el papel de mi Oscar. Usted produce y dirige y yo voy a seguir al pie de la letra lo que indique, porque me lo voy a ganar. El 10 de abril de 2012 terminó las quimioterapias. Ganó. Hoy, más de una década después, sigue subiendo al escenario, sigue actuando y usa su historia como embajadora de campañas de detección temprana para pedirle a cada mujer que la escuche que se haga su chequeo a tiempo. Porque su propio retraso, 7 meses postergando una revisión de rutina por estar grabando una telenovela que millones de personas veían sin saber nada de esto, pudo haberle costado exactamente lo contrario de lo que consiguió. Sobrevivió, pero por muy poco, y ella misma lo sabe mejor que nadie. ¿Alguna vez has postergado un chequeo médico por el trabajo, como le pasó a Daniela Romo? Cuéntame en los comentarios. A lo mejor este video es el empujón que necesitabas para por fin agendarlo. Erika Buenfil. Hay una historia dentro de Triunfo del Amor que la propia Erika Buenfil tardó casi 20 años en contar completa, y que solo empezó a salir a la luz cuando su hijo ya era mayor de edad. Buenfil interpretó a Soledad Iturbide,
un papel estelar dentro de la telenovela, con línea narrativa propia y peso real en la trama. Uno más dentro de una carrera de más de 40 años frente a las cámaras que la convirtió en una de las actrices más queridas y también más parodiadas de México, algo que ella misma aprendió a manejar con humor en redes sociales. Fuera de cámaras, años antes, en 2004, tuvo un romance breve con Ernesto Zedillo Jr., hijo del expresidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León. Se conocieron en un antro de Acapulco. Ella lo rechazó varias veces antes de darle su número. Quedó embarazada a pesar de estar cuidándose. Él, según relató la propia actriz años después en distintas entrevistas, se asustó, le pidió que no se preocupara, prometió estar al pendiente y después cambió de número telefónico y desapareció. Erika decidió tenerlo sola. Nicolás nació el 2 de febrero de 2005. Durante 19 años, lo crió prácticamente sin ningún contacto sostenido con el padre. En una ocasión, consiguió su nuevo número a través de un conocido en común, lo contactó, él le repitió la misma promesa de estar al pendiente, y volvió a perderse otra vez. A ese hombre siempre le voy a desear bendiciones, contó Erika entre lágrimas en una entrevista años después, porque el regalo que me hizo no hay dinero, ni coche, ni casa que lo iguale. Nunca lo demandó, a pesar de que en su entorno se lo sugirieron más de una vez. Nunca buscó pleito público. Simplemente siguió adelante, sola, mientras la industria la seguía contratando para papeles de mujer fuerte que en la vida real ya estaba viviendo todos los días, con el maquillaje puesto y las cámaras encendidas. El reencuentro llegó hasta 2019, cuando Nicolás tenía 14 años, gracias a que su media hermana, hija de Ernesto Jr., se puso en contacto con él por redes sociales. La relación completa, ya pública y con fotografías compartidas por el propio Nicolás, no se conoció hasta 2024 y 2025. 19 años de espera para una imagen que cualquier otra familia da completamente por sentada. Un padre y un hijo comiendo una crepa en un centro comercial, mientras la gente los reconoce y los interrumpe. Nicolás, ya adulto, contó después que su infancia no fue sencilla. Habló de maltrato de una niñera cuando era pequeño, de bullying escolar, de situaciones que enfrentó prácticamente solo porque su madre trabajaba jornadas larguísimas para sostenerlos a los dos. Hoy trabaja detrás de cámaras en Televisa y asegura que todavía no conoce personalmente a su abuelo, el expresidente Ernesto Zedillo, aunque no descarta que ese encuentro llegue algún día. ¿Cuántas actrices que ves en pantalla, sonriendo, están sosteniendo en silencio una historia parecida a la de Erika Buenfil? Jacqueline Bracamontes. Este es el caso que la protagonista absoluta de Triunfo del Amor contó ella misma, años después, con la voz todavía quebrada en cada entrevista donde se lo preguntan. Jacqueline Bracamontes fue Victoria Sandoval, la protagonista de la historia. Fuera de la telenovela, ya casada con el piloto de carreras Martín Fuentes, vivió un embarazo gemelar de alto riesgo. El 29 de marzo de 2013, un Viernes Santo, llegó el momento del parto, antes de lo previsto por los médicos y en circunstancias que se complicaron de golpe. El doctor le dio la noticia a su esposo con dos frases separadas que ella recordaría palabra por palabra años después. Jackie, bien. Martín, mal. El bebé varón nació sin vida. Su hija gemela sobrevivió, pero entró directo a terapia intensiva, delicada, sin que nadie pudiera garantizar en ese momento que saliera adelante. Jacqueline estaba destrozada por la pérdida de su hijo, y al mismo tiempo tenía que sostenerse, día tras día en ese hospital, para luchar por la vida de la niña que sí había sobrevivido. No paraba de llorar, según contó después, mientras trataba de poner toda su energía en la bebé que la necesitaba viva y presente. Su esposo se encargó de cremar los restos del bebé sin decírselo a ella en ese primer momento, para protegerla mientras se recuperaba. Años después, se enteró de que las cenizas habían estado guardadas en casa de sus suegros, en México. En un viaje familiar, las llevaron a Miami, donde la pareja reside, y las esparcieron en el mar,
cerca de su casa. En 2018, volvió a quedar embarazada de gemelos, su cuarto embarazo, un segundo caso de alto riesgo que la obligó a pasar meses prácticamente en silla de ruedas, sin caminar mucho, con la instrucción médica de no arriesgar nada, para no repetir la tragedia de 5 años antes. Esta vez las dos niñas, Paula y Emilia, nacieron sanas en diciembre de ese año, sin ningún contratiempo, el mismo día que estaba programado. Contó toda esta historia años después, en un podcast, con la calma de quien ya la superó, pero nunca la olvidó del todo. Él vino aquí a acompañarla en el embarazo y a asegurarse de que ella llegara bien, dijo sobre su hijo fallecido. Esa fue la misión de vida de mi hijo. Hoy Jacqueline Bracamontes es madre de 5 niñas. Sigue trabajando en televisión, sigue apareciendo en alfombras rojas con la sonrisa que la hizo protagonista de Triunfo del Amor. Y cada vez que alguien le pregunta por su hijo, contesta sin evitar el tema. Algo que muchas madres, en su misma situación, nunca logran hacer en público. 2 protagonistas de la misma telenovela, 2 historias de maternidad marcadas por la ausencia o por la pérdida, contadas después con la misma calma resignada de quien ya hizo las paces con lo que le tocó vivir. Ninguna de las 2 lo supo mientras grababan juntas. Se enteraron, como todo el país, años después, en entrevistas separadas, en programas distintos, sin planearlo. De todos los casos que has escuchado hasta ahora, ¿cuál te dejó más marcado? Escríbelo en los comentarios, porque lo que viene ahora es el caso que toda una comunidad siguió minuto a minuto, durante casi un mes completo. Carmen Salinas. Y llegamos al caso del que hablamos al principio de este video. La mujer que anunció la muerte de la Bodoquito con un mensaje breve en Twitter. La primera actriz que en Triunfo del Amor interpretaba a Refugio, una de las presencias más queridas de todo el elenco. La que sacaba risas casi con solo entrar a cuadro. Carmen Salinas no era solamente una actriz de reparto, era una institución completa del entretenimiento mexicano. Nació en Torreón, Coahuila, en 1939, en una familia que creció sin figura paterna y donde ella empezó a trabajar desde muy joven para ayudar en la casa. Descubrió que sabía imitar voces de personajes famosos, se metió a un concurso de aficionados, ganó 100 pesos y de ahí saltó a la radio local antes de mudarse a Monterrey en busca de algo más grande. Décadas después, esa niña de Torreón era dueña del cine de ficheras, del teatro con aventurera, esa puesta en escena que ella misma convirtió en una franquicia con distintas generaciones de bailarinas y actrices en el papel principal, desde Itatí Cantoral hasta Niurka Marcos. Fue diputada federal, fue empresaria y fue, sobre todo, la mujer cuyo nombre garantizaba carcajadas y cariño del público al mismo tiempo, en cientos de telenovelas a lo largo de más de 60 años de carrera ininterrumpida. La mujer que en este mismo video le dio el último adiós a Dolores Salomón, terminó protagonizando, sin saberlo, la despedida más seguida de todo este elenco. El 10 de noviembre de 2021, después de cenar y ver su telenovela como cualquier otra noche en su casa, como llevaba haciéndolo toda la vida, Carmen Salinas se desmayó de un momento a otro, sin ningún aviso previo. Sus familiares fueron enfáticos después en repetir ese punto. Siempre había sido una mujer fuerte, y no hubo ninguna señal que les permitiera anticipar lo que venía. La ingresaron de urgencia, en la madrugada del 11 de noviembre, a un hospital privado de la colonia Roma. El diagnóstico llegó rápido y fue devastador. Hemorragia cerebral en el tallo, la zona más delicada del cerebro. Coma. Respiración asistida desde el primer momento. Está en estado de coma. El diagnóstico es una hemorragia cerebral en la parte del tallo. Se empezó a sentir mal de un momento a otro, contó su nieta ante las cámaras, con la voz quebrada, apenas horas después del ingreso. Fue la primera de docenas de actualizaciones que la familia tendría que dar día tras día, durante casi un mes completo, mientras periodistas acampaban afuera del hospital esperando cualquier novedad. Sus familiares hablaron con la prensa casi todos los días, en ruedas de prensa improvisadas afuera del hospital.
México entero seguía cada actualización como si fuera un boletín de guerra. El 23 de noviembre le practicaron una traqueotomía y una gastrostomía para poder alimentarla y facilitar su respiración a largo plazo. 2 intervenciones de las que salió sin complicaciones. A finales de mes llegó una pequeña esperanza. Los médicos reportaron que empezaba a respirar por sí misma durante algunos minutos, sin depender por completo del respirador. El 7 de diciembre, los médicos confirmaron algo que parecía, por fin, una buena noticia real. La hemorragia ya no estaba. El cerebro había dejado de sangrar. La familia respiró, literalmente, por primera vez en casi un mes. 2 días después, el 9 de diciembre de 2021, Carmen Salinas murió. 29 días en terapia intensiva. 82 años. Ninguna señal previa que sus familiares pudieran identificar, ni siquiera mirando hacia atrás. Estaba trabajando, activa, filmando la telenovela Mi fortuna es amarte, apenas unas semanas antes del colapso, cumpliendo compromisos de trabajo que, según sus propios médicos, le habrían impedido retomar de inmediato, incluso si hubiera despertado del coma. La noticia de su muerte fue distinta a todas las demás de este video. No fue un anuncio breve en redes sociales, ni una nota de 3 líneas que casi nadie leyó al día siguiente. Fue portada en todos los medios de espectáculos del país. Fue tendencia en redes durante días completos. Fue un país entero pendiente de un parte médico sobre una mujer que llevaba más de 60 años haciéndolo reír, llorar y en más de una ocasión indignarse con sus propias declaraciones polémicas. Y sin embargo, cuando uno pone a Carmen Salinas junto a Dolores Salomón, junto a Elena Rojo, junto a Renata Flores, junto a Telma Dorantes, algo queda claro, y es incómodo de decir en voz alta, la diferencia entre una despedida nacional cubierta minuto a minuto y una nota de 3 líneas que nadie recuerda casi nunca, tiene que ver con lo que esa persona le dio a la industria durante toda su vida. Tiene que ver con otra cosa. ¿Con qué tan grande era su nombre en el momento exacto de morir? ¿Te has preguntado quién crees que pueda ocupar el lugar de Carmen Salinas en la televisión mexicana actual? ¿O su espacio quedará vacío para siempre? Escribe tu teoría en los comentarios. Una actriz que ocultó un cáncer terminal hasta el último día de grabación, sin que nadie a su alrededor lo notara. Otra que terminó viviendo 3 años dentro de un coche antes de que alguien se acordara de ir a buscarla. Un actor que confesó en televisión nacional un intento de suicidio del que él mismo dijo no sentirse orgulloso. Y una mujer que agonizó 29 días frente a un país entero que no podía dejar de mirar la pantalla, esperando el siguiente parte médico. Ese es el patrón que atraviesa este elenco entero. Mientras la cámara graba, todo se ve perfecto. El vestuario, la iluminación, el romance de telenovela que millones seguían capítulo tras capítulo. Cuando la cámara se apaga, cada quien carga con lo suyo, casi siempre solo y casi siempre en silencio, hasta que ya no hay forma de esconderlo. Televisa nunca sacó un comunicado explicando por qué 3 actrices del mismo elenco murieron en apenas 3 meses de 2024. Nadie de la industria se preguntó en público por qué a Renata Flores le tomó 3 años viviendo en un auto antes de que alguien reaccionara. Nadie conectó tampoco el hecho de que 2 de sus compañeras, Daniela Romo y Jacqueline Bracamontes, sobrevivieron por un margen tan estrecho a sus propias tragedias, mientras el país las veía sonreír en pantalla cada noche. El silencio, en esta industria, no es un accidente ni una casualidad repetida por azar. Es una costumbre bien aprendida, generación tras generación de actores. 14 años después de que Triunfo del Amor saliera del aire, este elenco sigue perdiendo gente, sigue sumando historias que casi nadie conecta entre sí, y sigue demostrando que una telenovela nunca termina realmente cuando sale el último capítulo. Termina de verdad cuando se apaga la última de esas caras que tú creciste viendo. ¿Cuál de todos estos casos te tomó completamente por sorpresa? Escríbelo abajo. Y si conocías a Carmen Salinas desde niño, cuéntame en qué telenovela la viste por primera vez. Si este video te dejó con ganas de saber más sobre las historias que hay detrás de las telenovelas que marcaron tu infancia, suscríbete ahora.
porque este canal existe exactamente para contar lo que las notas de prensa dejaron a medias. Dale like si llegaste hasta aquí. Nos vemos en el siguiente.